San Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la escritura de la siguiente manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte es imposible que se pueda esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley, o a anular la ley, o a quitar la ley, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Sí me siguieron, sí le pusieron atención a la lectura, ¿verdad? Hermanos, he entrado en una etapa en la que quiero predicar varios sermones sobre este famoso sermón de Jesús, el Sermón del Monte. Así que ya comenzamos con una enseñanza anterior en la que vimos la primera sección de este sermón, donde Jesús habla acerca de las bienaventuranzas. Y ya vimos allí hablamos de que todos debemos estar claritos, bien conscientes, pero así claritos como usted sabe cuál es su nombre,
así tiene que saber que vamos a vivir dos veces. Que esta es una primera existencia y que vamos a morir en este cuerpo. Pero que vamos todos a resucitar otra vez y vamos a volver a vivir. Que esta primera existencia es corta, es apenas de 80, 90 años, si es que no se muere antes. Y la otra, en cambio, es por la eternidad. Y a donde vayamos en esa segunda existencia depende de lo que hagamos en esta primera existencia. En esta primera existencia se determina si vas a la vida eterna o vas a la condenación eterna. Por eso que Jesús en las bienaventuranzas nos enseña el carácter de todas las personas que queremos en la segunda existencia ir a la vida eterna. Y dijo que debemos ser pobres en espíritu, que debemos aceptar, llorar si es necesario por el reino de los cielos, que debemos tener hambre y sed de justicia, que debemos ser mansos, que debemos ser misericordiosos, que debemos ser limpios de corazón, que debemos ser pacificadores y que debemos ser valientes para soportar la persecución a causa de la justicia. Y que no nos sintamos, ¿qué le digo? Que no nos desanimemos cuando somos perseguidos y que y cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo por causa del reino de los cielos. Que más bien nos gocemos porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así mismo persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que, hermanos, estemos bien claritos, en esta primera existencia venimos para ser de estas personas. Aquí, en esta primera existencia, no nos está ofrecida la recompensa, sino en la segunda existencia. Allí recibiremos la recompensa, ya sea buena o mala, dependiendo de cómo hayamos vivido en esta primera existencia. Si alguno dice que yo soy legalista, que predico salvación por horas, problema de ellos. Jesucristo lo dijo así y nosotros le creemos a Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de la ley. Yo he escuchado por años y años, que hace un poco viejo, he escuchado que ya no vivimos bajo la ley y que ahora es por gracia. Y lo que se da a entender por eso es que ya a usted no importa lo que haga o no haga, en muchos casos no, sino que ya depende que si usted se cree cristiano, si usted va a la iglesia, si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, que ya usted se va para el cielo sí o sí. O sea, me entiende que ya no hay nada que pueda evitar eso. Pues hoy queremos aclarar un poco ese concepto. Y antes de continuar, yo quiero recordar, porque ya hemos hablado aquí de esto, pero quiero recordar tres enseñanzas para tomarlas como premisas para esta enseñanza de hoy. Primero de ellos, nosotros ya estamos bien claros de que la salvación y la entrada al reino de los cielos no son la misma cosa, son dos eventos diferentes. A esas alturas ya Jubileo entiende eso. No es lo mismo ser salvo que entrar en el reino de los cielos. Que no toda persona que es salva del pecado va a entrar en el reino de los cielos. La salvación tiene que ver con el pecado. Cuando la Biblia habla de salvación, de salvos por gracia, cuando dice gracia, quiere decir que no tienes que hacer nada a cambio, sino solamente recibirlo. Pero cuando la Biblia habla de salvación, nos habla de la salvación del pecado. Eso es por gracia. Pero una vez salvos, nosotros tenemos que entender que hay que obedecer a Dios para poder entrar en el reino de los cielos. Esto ha producido mucha polémica a través de los siglos en la iglesia. Pero como estamos viviendo los últimos tiempos, ya Dios está revelando, aclarando estas enseñanzas. Pongan atención. Yo desafío a cualquier cristiano sincero, honesto, que busca la verdad, a que lea el Nuevo Testamento y se fije, que lo haga con atención, y se fije que cada vez que Pablo habla de salvación por gracia, habla acerca de la salvación del pecado. Por ejemplo, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces aquí dice clarito que somos salvos por gracia. Pero ¿de qué salvación está hablando? Usted no puede sacar de contexto este versículo. Tiene que irse más adelante, más atrás, mejor dicho. Y allí Pablo dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De qué salvación está hablando Pablo? De la salvación del pecado. Y de esa salvación sí somos salvos por gracia. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, está hablando del pecado cuando estábamos en el mundo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos resucitó con Él. Y asimismo nos hizo, dice, resucitar. Por gracia sois salvos. Y asimismo nos resucitó. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, ahí dice, porque por gracia sois salvos. Entonces, la salvación que es por gracia es la salvación del pecado. En el libro de Romanos capítulo 3 también, que se usa muchísimo para cimentar esta doctrina, allí dice en capítulo 3, versículo 21 en adelante, Pablo dice lo siguiente. Dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, por el Antiguo Testamento. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Jesús, porque no hay diferencia entre paganos y judíos, que él está hablando de eso. No hay diferencia por cuantos todos, tanto los unos como los otros, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados o salvados, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Escúchame, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Entonces, tengamos bien clarito que cada vez que la Biblia nos habla acerca de la salvación por gracia, siempre es la salvación del pecado. Cuando ya nos habla de entrar en el reino de los cielos, siempre el mismo Pablo, por ejemplo, Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios, capítulo número 6 de 1 Corintios, versículo 9, él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Aquí ya Pablo no está hablando de la salvación del pecado, ya no habla de gracia. Ahora dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y le está hablando a la iglesia de Corinto, o sea, no está hablando a los impíos, no está hablando con un poco de borrachos allá en otra esquina, está hablando con los cristianos de la iglesia de Corinto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El mismo Pablo, que dice que somos salvos por gracia, luego dice que para heredar el reino de los cielos ya no es por gracia, ahí es por obediencia. Entonces yo quiero que entendamos esto, porque a veces la iglesia confunde salvación con entrada al reino de los cielos y piensa que es una misma cosa. Y Pablo mismo utiliza, yo siempre digo que la Biblia se interpreta con tipología. Pablo mismo utiliza la tipología. En 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de toda la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo en el desierto. Pero de los más de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida.
Escúchame, esto es tipología para la iglesia. A nosotros nos puede pasar lo mismo, porque luego dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Las mismas personas que Dios salvó por gracia de Egipto, porque Egipto fue y lo sacaron así, salió todo el mundo de allí, ahí no importaba, vivan como vivan, lo que importaba era que crean en Moisés y le sigan. Pero una vez ya salvos, al otro lado del mar, una vez ya salvos, Dios habló clarito y les dijo, ahora ustedes vamos a hacer un trato, un pacto, y ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, y yo los voy a introducir en la tierra prometida. Pero si no se comportan como un pueblo santo, como una nación santa, van a perecer en este desierto y no van a entrar a la tierra prometida. La salvación y la entrada al reino de los cielos son dos eventos diferentes. No todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Hoy en día es igual para la iglesia. Todos fuimos salvos por gracia, salvos de que del pecado, porque andábamos en delitos y pecados antes. Éramos borrachos. Juan Carlos era borracho, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Juan Carlos. Pero una vez que vino a Jesucristo, Dios lo salvó del pecado. Y ahora ya no es borracho. Yo no lo he visto borracho. Y así cada uno tenía lo suyo. Y Dios nos ha salvado del pecado. Y eso fue por gracia, no hicimos nada para merecerlo. Dios nos salvó. Pero ahora ya salvos, estamos en un nuevo pacto con el Señor y tenemos que obedecer, porque no podemos pisotear la gracia. No tiene chiste que nos saquen del mundo del pecado para seguir viviendo en pecado. Entonces, la salvación y la entrada al reino de los cielos son dos eventos diferentes. Aunque me crucifiquen, aunque me apedreen por esto, lo voy a mantener porque es lo que la Escritura dice. Yo desafío a todo cristiano serio que quiera entender la verdad, que lea la Escritura, la palabra del Señor. No que a mí me enseñaron, lee la Escritura. Y vas a ver que cada vez que la palabra habla acerca de salvación, habla, y de gracia, habla de la salvación del pecado. Y cada vez que te habla del reino de los cielos, te habla de obediencia. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La salvación por gracia, pero la entrada al reino de los cielos hay que obedecer. Israel fue salvado por gracia de Egipto, pero una vez salvo, ahora a obedecer a Dios ha hecho. ¿Y qué hacía Dios con los que no obedecían en el desierto? Sí, Señor, los mataba. Cuando se pusieron a cometer idolatría, cuando hicieron ese becerro de oro, mató no sé cuántos miles ahí. Después, cuando fueron a esa fiesta de Baal Peor en Moab, ahí murieron 23,000, dice que murieron de una. Adúlteros, fornicarios. Y no entraron eso a la tierra prometida. Otros murmuraron y también murieron. O sea, ¿me entiende? Hay que obedecer para entrar en el reino de los cielos. Primero, la salvación y la entrada al reino de los cielos son dos eventos diferentes. No te confundas. Número 2. La ley todavía está vigente. La ley todavía está vigente y ya se lo voy a comprobar hasta la saciedad. Pongan atención. Si bien es cierto que Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, asimismo hay que entender, escúchame bien, que la ley dejó de estar vigente como medio de salvación. Nadie se puede salvar cumpliendo la ley sin Jesús, que era lo que los judíos hicieron. Rechazaron a Jesús y se aferraron a la ley y dijeron que ellos la iban a cumplir para entrar en el cielo. El problema es que ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. La ley de Dios
hay que cumplirla al 100%. No es suficiente el 99.99999999%. Solamente el 100% del cumplimiento de la ley nos permite pasar con Dios la eternidad. Nada menos que eso. Entonces la ley fue anulada como medio de salvación porque no pudo salvar a nadie. Mira, ponme atención. Dios es santo, santo, santo. O sea, 3 veces santo. Y sin santidad, Hebreos 12:14, y sin santidad nadie verá al Señor. Métase en la cabeza eso. Dios es santo, santo. Solamente lo que es completo y totalmente santo pasará con Dios la eternidad. Eso no es negociable. Ahora, la santidad es el requisito para poder vivir con Dios. Dios le dio a Israel, en el antiguo pacto, le dio a Israel una ley. ¿Para qué? Para que cumpliéndola fuesen santos y pudiesen pasar la eternidad con Dios. Pero Israel no pudo cumplir esa ley porque la tenían que cumplir en sus propias fuerzas. Entonces, Dios decidió hacer un segundo pacto, esta vez con toda la humanidad. Este segundo pacto, escúchame, Él nos dio por gracia a Jesucristo, nos lo mandó, para que muera en la cruz. Y el pacto, el trato es el siguiente, que si ponemos la fe en Jesucristo, si nosotros creemos en Él, poniendo la fe en Jesucristo, para cumplir los mandamientos de Dios, y de esta manera alcanzar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es negociable. Dado que en el primer pacto el hombre no pudo alcanzar la santidad, la perfección, por su naturaleza caída, por sí mismo no pudo hacerlo. Dios decidió darnos a Jesucristo para que poniendo la fe en Él y a través de Jesucristo usted pueda alcanzar la santidad. Requisito no negociable para vivir con el Señor por la eternidad. Entonces, la ley dejó de ser un medio de salvación, pero pasó a ser un fin para los que somos salvos por gracia. O sea, Jesucristo vino para que podamos a través de Él cumplir la ley de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No es que ahora a través de Jesucristo nosotros podemos vivir pecando y porque ya creemos en Él pues vamos a entrar con pecado y todo. No, Señor. Jesucristo vino justamente para hacer en nosotros lo que no podíamos hacer sin Él. O sea, que para que por medio de Él cumplamos los mandamientos de Dios que no pudimos cumplir sin Él, que el hombre no puede cumplir. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, la ley, cuando se habla de salvación, no estamos bajo la ley. Pero una vez salvos, estamos para cumplir la ley. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 3, en los últimos versículos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado, está hablando de salvación, por la fe sin las obras de la ley. Clarito, por fe sin ley. Dios sacó a Israel de Egipto sin darles ninguna ley. Solamente le creyeron a Moisés y lo sacó. Lo salvó de Egipto. Solamente por la fe, sin ninguna ley. Una vez salvos, ustedes saben que ya les dio la ley y ahora sí ya cumplieron. Porque ahora ya no son esclavos de Faraón, ahora son mis siervos, mis hijos. Ahora ustedes van a cumplir mis mandamientos porque ya son libres, ya lo pueden hacer. Dice Pablo en Romanos, los últimos versículos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero 2 versículos más adelante dice, luego, por la fe, o sea, porque somos salvos por fe, porque somos justificados por fe. ¿Quiere decir que anulamos la ley? ¿Quiere decir que invalidamos la ley? En ninguna manera.
Al contrario, más bien confirmamos la ley. Repito una vez más. Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado, pero ya sabemos que esta justificación, esta salvación es del pecado. Que el hombre es justificado por la fe sin la ley, sin las obras de la ley. Solo por gracia, por fe. Es justificado. Luego, porque somos salvos por fe, ¿invalidamos la ley de Dios? En ninguna manera, ni se le ocurra eso. Al contrario, fuimos salvos por la fe sin las obras de la ley, para que ya siendo salvos, ahora cumplamos la ley de Dios. Antes no podían, porque ustedes no podían cumplir en su propia naturaleza, con una naturaleza caída, no podían cumplir la ley. Pero ahora en mí, todo lo pueden. Y ya pueden cumplir la ley. Para que sean santos y perfectos y puedan vivir con Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dos cosas hasta ahorita. Primero, que la salvación y la entrada del reino de los cielos son dos cosas diferentes. Que una persona bien puede ser salva y no entrar al reino de los cielos. Pero el propósito de Dios, la intención de Dios es salvarnos para que entremos en el reino de los cielos. Número dos, que la ley ya no está vigente como medio de salvación. Pero está vigente para todos los que por la gracia, creyendo en Jesucristo, hemos sido salvados ya del pecado. Nos salvó para que podamos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tercera cosa, la santidad, la perfección, para los cristianos es un proceso. No quiere decir que usted se entrega a Jesucristo y después de 8 días, 15 días, 3 meses, un año, ya usted es santo 100%. Escúcheme, la santificación es un proceso que toma toda nuestra vida, que empieza desde el momento en que creímos en Jesucristo, que fuimos salvos, que empieza, es un proceso de santificación, es un proceso, por eso es santificación. Entonces, desde allí nosotros comenzamos a crecer en el Espíritu, en santidad, y comenzamos poco a poco a dejar la carne o el pecado. Es un proceso, pero este proceso lo hacemos poniendo toda nuestra fe en Jesucristo, en el poder que Jesucristo nos da, con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y comenzamos un proceso y vivimos toda nuestra vida así. Por eso se supone que un cristiano ya de 1 año tiene que estar o vivir mejor que un cristiano que recién se convirtió la semana pasada. Y si llevas ya 5 años, ya cambia. O sea, no puedes seguir con las mismas iras que tenías antes. Ya por lo menos bájale un poquito, pues ya que se vea que has crecido un poco en el espíritu y que ya no te desbaratas cuando te enojas. Que ya te controlas un poco más. ¿Por qué? Porque ya tienes el Espíritu Santo que te controla, ya tienes el poder de Jesucristo. Y en Jesucristo tú comienzas este proceso durante toda tu vida. Escúchame, el detalle aquí es de que tú nunca te conformes con cierta medida de crecimiento, sino que te propongas todos los días de tu vida, hasta el día en que te mueras de viernes aquí en el Panteón. Hasta ese día tú estás siempre mejorando, queriendo alcanzar el 100% de la santidad. No lo vas a lograr, pero tu cometido es alcanzar la perfección, aún en este cuerpo. No lo vas a lograr, pero eso es lo que tú deseas. Eso es estar en el camino de la santidad y de la perfección. Que si Cristo viene y te encuentra así, te vas con Él. Ahora, si alguien se convirtió la semana pasada y ya está luchando y viene Cristo, se va con el Señor. Si alguien se convirtió hace 20 años atrás y está en ese mismo propósito de crecer y viene Cristo, se va con el Señor. El problema es que si alguien se entrega a Cristo y dice, como ahora soy salvo por gracia, porque entiende mal, no sabe que salvación es una cosa y entrar al reino es otra cosa, entonces se relaja y
y está conviviendo con una mujer sin casarse. O está en una empresa robando. O qué sé yo. Tantas formas de practicar el pecado, porque dice que ya no somos salvos por obra, sino por gracia. Y pensando que salvación significa entrar al reino de los cielos, y eso no es así. Entonces usted creyó en Jesucristo y Dios comenzó la obra en usted, la obra de santificación. ¿Cuándo Dios la termina? ¿Cuándo Dios llega con cada uno de nosotros a la perfección hasta que seamos 100% santos? El día de Jesucristo, cuando Él regrese. Allí nos va a resucitar. Y a todos los que vivimos en la fe de Jesucristo, buscando perfección en esta vida, buscando cumplir los mandamientos de Dios en esta vida, nos va a resucitar con cuerpos santos, perfectos, igualito al de Él. Santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si no llegamos a alcanzar el 100% de santidad, nunca podremos pasar con Dios la eternidad. Pero esa esperanza de alcanzar esa santidad, ese cuerpo totalmente santo, solamente es para los que creemos en Jesús. El problema de los fariseos del tiempo de Jesús es que ellos rechazaron a Jesús. Y dijeron, no, nosotros vamos a cumplir la ley de Moisés. No necesitamos a Jesús nada, nosotros vamos a cumplir. Porque nosotros podemos hacerlo. Y eso no se puede. Entonces se convirtieron en hipócritas, pero no en santos. Mostraban una santidad exterior, pero por dentro estaban llenos de adulterio, llenos de codicia y de tantas cosas necias. Porque sin Jesús nadie puede cambiar por adentro. Por afuera podemos aparentar, pero por adentro solo Jesucristo cambia. Entonces, como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, yo estoy bien persuadido, bien convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo comenzó? El día en que usted se entregó a Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga a establecer el reino de los cielos. Entonces ahí nos va a resucitar, ya perfectos. Pero esta resurrección con este cuerpo perfecto y santo solamente es para los que han creído, han puesto su fe en Jesucristo, justamente para alcanzar esa santidad y esa perfección. Y mientras está en este mundo, está en el proceso. Mientras está en este cuerpo, está en el proceso. Por eso es que nosotros, yo ya llevo, solo como pastor, ya llevo desde el año 90, 25 años, 26 años. 26. Ah, no, 36. 36 porque vine el 2 de febrero, en plenas fiestas de Alangací. Hicimos el primer culto, acá arriba. Aquí donde el tío, ¿cómo era? Eusebio. Ahí comenzamos a traer la casa, de comenzamos el primer culto. Entonces ya son 36 años. ¿De qué estaba hablando? Entonces, escúchenme. Se supone que ya Dios viene haciendo la obra en mí durante todo este tiempo. Yo ya debo estar mejorcito de lo que era hace 30 años. De lo que era hace 40 años. Entonces, ¿me entienden? Dios ha hecho ya la obra en mí. Y yo me esfuerzo cada día por ser mejor. Yo lucho también con mis cosas. Y créanme que a veces lloro y le digo, Señor, arranca esto de mí. Yo quiero ser perfecto. O sea, yo tengo esa pasión por la santidad. Yo quiero ser perfecto. Pero, como ha sido por ahí, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y si no es chana, es Juana. Pero en algo luchamos. Pero lo importante es que estemos, escúchenme, luchando. Usted no se me quede ahí, ay, es que nadie es perfecto. No importa que nadie sea perfecto. Usted quiere ser perfecto. ¿Sí me entiende? No importa que los demás no sean perfectos.
Usted quiere ser perfecto. Esa debe ser la lucha de todo creyente y de todo cristiano. Entonces, 3 cosas para entrar a explicar lo que hemos leído hoy día. 3 cosas. Número 1, la salvación y la entrada del reino de los cielos son 2 eventos diferentes. Estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, dice el Pablo, para que no caigamos como cayó Israel y no pudieron entrar. Clarito lo dice Pablo. 2, la ley está vigente. Ya no como medio de salvación, pero está vigente para todos los que hemos sido redimidos y salvados y los que hemos creído en Jesucristo. Es más, creímos en Jesucristo para poder cumplir la ley y poder entrar en los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y número 3, la santidad es un proceso. Y lo importante es que tú no te salgas del proceso. Es como para ser ingeniero, tienes que seguir un proceso. Tienes que ir a la escuela, al colegio, a la universidad. ¿No es cierto? Es un proceso. Lo importante es que no te salgas de la escuela, que no te salgas del colegio. Como algunos, o sea, ya están en primer año de universidad, se botan. Entonces no llegan. Lo importante es que cuando Cristo venga a ti te encuentre en el proceso de la santidad. Que no te encuentre fuera del proceso. Que no te encuentre practicando el pecado. Sin buscar en Jesucristo la santidad. Dicho esto, entremos. Dice Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser sal y luz en la tierra? Cumpliendo los mandamientos de Dios. Porque si andas en pecado, ¿cómo puedes ser sal? ¿Cómo puedes ser luz? Es imposible que seas luz o seas sal. Tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Por eso es que dice Jesucristo enseguida, dice, no penséis que he venido para abrogar, para quitar, para invalidar la ley. ¿Por qué digo no penséis? Porque él ya sabía que iban a aparecer después en la historia de la iglesia muchísima gente diciendo, ya no estamos bajo la ley. Ya no hay que cumplir la ley. Él dijo, no se me equivoquen. Yo no vine a abrogar, yo no vine a anular la ley. Yo no vine a quitar la ley. Al contrario, vine a cumplir la ley. Y es más, y todos ustedes tienen que cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, la Biblia sí dice que un día va a pasar este cielo y esta tierra, que no van a existir más, que va a haber otro. Hasta ese día, esta ley está vigente. Y eso va a suceder después del milenio. Entonces, todavía tenemos por lo menos más de 1000 años en que la ley va a estar vigente. Porque aún en el reino de los cielos vamos a reinar, vamos a gobernar con vara de hierro. Y para eso quiere decir que vamos a aplicar la ley a rajatabla, para que haya un mundo de justicia y de paz como va a haber en ese tiempo. Entonces, no penséis que he venido a abrogar o a quitar la ley. Por eso es que la ley está vigente. Hasta que pasen así la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así predique y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, porque yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla, mas cualquiera que los haga, este será, y así lo enseña también, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que yo voy a comenzar a enseñar que la ley está vigente porque yo quiero ser grande en el reino de los cielos. No quiero ser pequeño. Y usted también comience a enseñar que la ley está vigente. Porque os digo, dijo Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y escribas cumplían la ley externamente, pero no por adentro. Por ejemplo, no se acostaban con una mujer ajena, pero sus ojos estaban llenos de adulterios. No le
no le mataban al prójimo, pero le sacaban los dientes, le emplomaban el ojo, lo pateaban y lo insultaban hasta decir basta. ¿Por qué? Porque la ley decía no matarás, con tal de que no lo mates, decíamos. No pasa nada. Entonces, cuando Jesús dice que Él vino más bien a cumplir la ley, en la iglesia se pregunta, ¿pero cuál ley? ¿La ley ritual? ¿La ley moral? ¿Cuál ley es la que Jesucristo está hablando aquí? Vea, no nos vayamos por la tangente. Solamente veamos qué es lo que Él dice a continuación para ver a qué ley está refiriendo. Él dice, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Entonces, ¿a cuál ley está refiriendo? A los 10 mandamientos. Él dice, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Esa ley todavía está vigente. Usted no puede matar a nadie. Lo dijo Jesús. Que si usted quebrante sus mandamientos, ni va a entrar al reino de los cielos. Así que el no matarás todavía está vigente. Para los cristianos, para los creyentes, los que ya somos salvos. Para la iglesia está vigente. Usted no puede matar. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dijo Jesús, yo voy a llevar esta ley a un nivel más alto todavía, más exigente. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo que no estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley, ya claro. No estamos bajo la ley como medio de salvación. Pero los cristianos que ya somos salvos, que tenemos el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo dentro de nosotros que en Cristo todo lo podemos, nosotros no solamente que no matamos a nadie, sino que además no insultamos a nadie. No le sacamos los dientes a los que nos molestan. No le insultamos a la mamita, ni al papito, ni a nadie. ¿Me entiende? Porque Jesucristo dijo que no es solamente no matar. Así que cuídese. Yo sé decir chunchos, pero yo voy a tratar también de cuidarme en eso. Porque dice que no hay que ofender. Pero yo a veces hablo en forma general nada más, pero no. No sé si alguno le ha hecho chuncho cara a cara. Pero bueno, escúchenme. Dijo Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando de cristianos, está hablando de la iglesia. Para nosotros está vigente esto. Si traes tu ofrenda a la iglesia y ahí te acuerdas de que ayer le insultaste, Dios dice, ¿sabes qué? Ahí nomás, quédate, no entres más. Pon ahí en la canasta de amor nomás tu ofrenda y vuélate a ponerte de acuerdo. Ahora escúchame, es imposible que no vengan los tropiezos. Siempre va a haber fricciones que ya, yo con mi mujer nos hemos adorado toda la vida, pero hemos peleado, usted no tiene idea. O sea, ¿me entiende? Pero porque somos humanos y estamos en esta perfección, ¿me entiende? Estamos luchando para cada vez pelear menos. Ya francamente, no hemos peleado ya en los últimos años mucho. Antes peleábamos más, cuando éramos más jóvenes. Es imposible que no hayan estos rosas, cosas. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que la Biblia tiene que hacer? Hay que ir y arreglar enseguida. Es más, en otra parte dice que no te acuestes con el enojo, sino que antes de dormirte, mírate nomás en la cama y dile, mi amor, están bravos, cada uno para su lado, mírate nomás, dile, cariño, perdóname. Si es un hermano, coge ahora con el celular al menos, coge, llámale, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, hoy día te grité, hoy día te traté mal, perdóname. Esto, señores, está vigente para la iglesia. No penséis que he venido a abrogar la ley. No vine a abrogar la ley, vine a cumplirla y hacerla cumplir. Y cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea,
Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado, o sea, ni aparecerá su nombre en el reino de los cielos. Porque si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque tú también puedes ir como fariseo, bueno, yo solamente le grité nomás, pero no le dije tanto, ay, que quede. No, hay que pedir perdón. Anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu hermano pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, a Dios, y Dios te haga pagar de otra manera. Hay unos cuantos que están por ahí en líos y relajos y dicen, ¿por qué será? ¿No será porque hay que pedir perdón? ¿No será porque eres cara dura, sin vergüenza? ¿Qué haces? Hablas, dices y luego te haces el loco y no pides perdón. Hermanos, Dios, gracias a Dios porque nos dejó el perdón para poder arreglar estas cosas. Pero que cada vez necesitemos menos pedir perdón, ¿me entiende? Que vayamos creciendo en el Espíritu y que cada vez necesitemos menos pedir perdón. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero también crezcamos, porque no se trata de ofender y pedir perdón y ofender otra vez y estar allí día y noche, claro, un círculo vicioso. Se trata de que cada vez sea menos. Que estemos en el camino de la perfección, de la santidad. Amén. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Eso está vigente. Jesús no vino a abrogar esa ley. No cometerás adulterio, no fornicarás, es lo mismo. Pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, vaya a la ferretería, cómprese una espátula y sáquese. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo, tu lindo cuerpo, sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, igual córtala y échale de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, una mano, y no que todo tu cuerpo se vaya para el infierno. Ahora escúchenme. Jesucristo dijo, yo voy a llevar este mandamiento, porque en la ley decía solamente no cometerás adulterio. Pero no decía que no hay como decirle a la vecina y que ya tiene marido. Entonces ellos podían darse ciertas licencias en ese tipo de cosas con tal de no acostarse. Porque decía no cometerás adulterio y el adulterio había que acostarse para cometerlo. Pero Jesús dijo, no, yo te digo que no codicies. Ahora no escuchen bien esto. Dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los hombres tenemos ese problema porque los hombres fuimos creados por Dios, diseñados por Dios para desear las mujeres viéndolas. Es imposible que un hombre no se estimule sexualmente viendo una mujer vestida de una manera muy sensual. No es que el hombre sea pervertido, claro que hay los pervertidos también, pero no necesita un hombre ser pervertido para desear una mujer que se le pasa media yucha por delante. O sea, ¿me entiende? Es que estamos diseñados, el ser humano, el varón está diseñado para codiciar con los ojos. La mujer no es tanto con los ojos, la mujer es más con las orejas. Les encanta escuchar cositas bonitas. Les encantan los detallitos. Ay, qué lindo, qué tierno, qué detallista que es. Y no se fijan si es casado, si es borracho, quien sea, con tal de que le digan cosas bonitas. Por eso que algunos están casados con borrachos sin vergüenzas. Escúchenme. Todo hombrecito cristiano
tiene que luchar contra eso. Orar y pedirle a Dios que limpie sus ojos. Dígale, hazme ciego con las mujeres. Hazme ciego, Señor, que ni siquiera me dé cuenta que cuando pasan por ahí. Que mire, o sea, qué sé yo. Lo que quiero decir es que luchen. Usted, o sea, eso está vigente. Jesús no vino a anular eso. Más bien vino a llevar ese mandamiento a un nivel más alto, más exigente. Pero también tengo una palabra para las mujeres. Dice Mateo, Jesús mismo, en Mateo 18, 7. Dijo Jesús, escúchenme, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre, de aquella mujer, por quien viene el tropiezo. Entonces las mujeres también tienen su parte en esto. Porque si en muchos casos los hombres caen, no siempre, caen en la codicia porque las mujeres se ofrecen. Con la manera de vestirse hoy en día es imposible salir a la calle, o sea, porque una más yucha que otra. Es una enseñando la barriga, otra enseñando medio los senos, con pantalones tan ajustados o vestidos tan sensuales. Entonces, están siendo tropiezo para los hombres. Yo sé que el mundo dice que eso es libertad, que cada mujer necesita como le haga. Yo sé que así dicen, pero nosotros somos cristianos, somos iglesia. Así que toda mujer tiene que vestirse para no ser tropiezo de los hombres. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces a la iglesia vienen así. Por eso es que acá adelante que Ronnie no me esté subiendo aquí mujeres sexys, sensuales, mal vestidas para nosotros. Tienen que estar vestidas con mucha modestia, con mucho decoro, sí, arregladitas, sí. Tampoco queremos brujas acá adelante. Arregladitas, sí, pero no sensualmente vestidas. Y todas las mujeres, escuchen bien, e incluso algunos hombres necesitan este consejo. Antes, cuando vengan, al menos cuando vengan a la iglesia, así debe ser en todos lados, pero sobre todo a la iglesia, cuando vengan a la iglesia, antes de salir de la casa, póngase en el espejo grandote que tiene usted el cuerpo entero y pregúntele al Espíritu Santo, ¿estoy vestida como para ir a honrarte y alabarte a ti? ¿O estoy vestida para provocar a los hombres? Entonces, hágale caso al Espíritu Santo y vístase para la gloria de Dios. Porque usted no viene a la iglesia a conseguir marido. Usted viene a alabar a Dios, a adorar al Señor. Para conseguir marido hay que orarle a Dios, que el Señor le dé el marido. Porque a lo mejor viene a la iglesia y se consigue un sinvergüenza, que también los hay en las iglesias. Entonces, los hombres por un lado, no codiciemos ni con los ojos. Pero tampoco las mujeres provoquen, tampoco las mujeres sean causa de tropiezo para los hombres. Esto es palabra para unos y para otros. A la iglesia venimos a honrar a Dios. Y nos vestimos de manera que el Señor le agrade. Ve, hermano, yo siempre, cuando hablo de esto, recuerdo lo que Dios le decía a Israel cuando les daba la ley, les decía siempre, todo altar que me haga, me lo haces en la tierra. No quiero que lo hagas elevado, alto, con gradas, para que no se descubra tu desnudez. Mire cómo era Dios. Le decía que los altares tenían que ser abajo para que no tengan que subirlos, porque eran hombres los que hacían los sacrificios, subir las gradas para que no se descubra la desnudez. O sea, a Dios no le gusta ese tipo de... O sea, ¿me entiende? Tiene que ser formal todo. Y eso que eran hombres, con patas peludas, chuecas y cuánta cosa, hermano. Pero aún así, no se tenía que ver ni siquiera las piernas de varones. No se diga de las mujeres, son bonitas. Entonces, Dios es celoso en estas cosas. Y eso está vigente. Jesús no vino a quitar.
a invalidar la ley. Si alguien te pregunta qué ley, la moral o la ley, es esta ley, la que le estoy diciendo, la que él está diciendo. Esto no vino a invalidar. Eso ya estaba dicho y él vino a reforzar esto. Amén. Así que hermanas, por favor, vístanse modestamente y con decoro. Cuando venga a la iglesia, venga vestida para agradarle a Dios. No para agradarles a los hombres. Ni siquiera para agradarse a usted, porque hay mujeres que me dicen, es que a mí me gusta vestirme así. Pero es que no te viste como a ti te gusta, tienes que vestirte como a Dios le gusta. Eso es lo que la Escritura dice. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, repudia que sí, ya no aguantarlas. Porque hay algunas que a veces ya no se las aguantan. Cualquiera que repudia a su mujer, y también hay hombres, ¿no? Así mismo. Dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y le repudia, pues hace que esa mujer, si se consigue otro hombre, cometa adulterio. Y el que se casa con ella también comete adulterio. Ponme atención. En la ley, algunos hombres, no porque Dios así lo ordenara, pero ellos tenían varias mujeres en el Antiguo Testamento. Nadie diga a mí. Eso era en el Antiguo Testamento. Y a veces, si una mujer ya por ahí, póngase que un hombre tenía 2 o 3 mujeres, y por ahí una se puso, ¿cómo dicen? Tóxica. Ya que por todo peleaba, entonces de pronto ya él se fastidia y dice, ay, ¿sabes qué? Anda y viene a casita que tengo allá atrás. Ahí vive. Entonces la repudiaba, pero no le daba carta de divorcio. Entonces la ley decía, es mejor que le des carta de divorcio, para que de esa manera ella pueda conseguirse otro hombre y casarse. Si la tienes así, sin darle carta de divorcio, la repudias pero no le das carta de divorcio, ella se va a conseguir al vecino, que va a necesitar cariño y afecto, y va a cometer adulterio. Y el que se mete con ella también comete adulterio. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, que no hay cómo repudiar a ninguna mujer, que no hay cómo darle carta de divorcio a nadie. Ya te casaste, ahora aguanta. Eso era que veas antes de casarte. Ahí sí decías, déjenme, es mi vida. De que se mete, de que le importa, ahora aguante. Ahora ponga atención. Para la iglesia no hay divorcio. No hay divorcio. La única causa es la infidelidad sexual. Pero, como yo siempre digo, con video, con testigos, porque hay muchos y muchas que solamente tienen malas sospechas, que son enfermos de celos. Entonces a veces le sacan mozas o mozos de donde no hay. Entonces tiene que ser un asunto bien comprobado. Ya si es tal el caso, ahí podría divorciarse. Pero en muchos casos se aconseja en lo posible, siempre y cuando sea posible, más bien una reconciliación. Pero si ya mismo no hay cómo, esa sería la única causal para un divorcio. No hay otra. No, que es tóxica, salados. No, que no hace la sopa con mi mamita, salados. O sea, no hay más, toca aguantarse. Y en el otro evangelio, en el mismo evangelio, en el capítulo 19, hablando Jesús sobre el divorcio, él dijo también que el que se divorcia y se casa con otra, también adulteran los dos. O sea, si se divorcian y se casan con otro, tanto el uno como el otro cometen adulterio. Y los que se casan con ellos también cometen adulterio, a no ser que sea por causa de fornicación.
Así que los 4 son fornicarios. Los 4 se van para el infierno. Los 4. Y aquí no me vean con que felices los 4. No hay felices los 4. Más bien los 4 se van para el infierno. No hay divorcio. Esto, señores, está vigente. Jesús no vino a abrogar esta ley. Así que en el matrimonio, más bien, vengan las clases de Lewin para que se lleven bien, para que no tengan tantos problemas, para que resuelvan sus problemas, porque no hay cómo divorciarse. O sea, hay que estar con ella o con él hasta que la muerte nos separe. Y como yo dije algún día, si es que voy a estar con ella toda la vida, mejor me voy a llevar bien. Ya. Voy a tratar de llevarme bien para llevar la fiesta en paz. Y que no hay opciones. Entonces, no hay divorcio. Esto, señores, está vigente. Jesús no vino a abrogar la ley. Esto es parte de la santificación. ¿Qué más dice? Además oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Ojalá yo pudiera hacer negros mis cabellos. Los tengo que pintar. Y ahí no se hacen negros porque yo quiero. Escúchenme, tratemos de no jurar, pero sobre todo no jure en el nombre de Dios. Trate de hablar sí, sí, no, punto. Para avanzar rápido. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis ya que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale de yapa la capa. Y al que quiera obligarte a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte prestado, no se lo rehuses. Recuerden que usted y yo somos dueños de este planeta. Pero no en esta existencia, sino en la siguiente. Que aquí estamos de paso. Que aquí es preferible para poder ganarnos esas almitas, es mejor evitar la pelea. Si te peleas con tu familia porque se te han metido 5 centímetros en el lindero y comienzan las broncas, las peleas, y te vas a juicio, te pregunto, ¿cuándo tú podrás predicarle el evangelio a tu familia? Nunca. Ahora, si tú sabes que esta existencia es corta y que aquí somos peregrinos y pasajeros, y que tú eres dueño de la tierra, que tú eres manso, no peleón, entonces lleva, pero ¿sabes qué, ñaño? Pero el domingo me acompañas a la iglesia. Capaz que él, hasta para que no te arrepientes, da los 5 continuos, se viene a la iglesia, hermano. Y te lo ganas. Total, tú eres dueño del planeta. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el planeta. Él va a ser el dueño de todo el planeta después. Pero cuando vino hace 2000 años, ni cama tenía. Porque Él estaba bien clarito que aquí estaba solamente de paso. ¿Qué va a estar peleando aquí por una tontería si Él es dueño de todo el mundo? Nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo de todo el planeta. Así que aquí con sustento y abrigo, démonos por hechos. Ya hablamos el otro día de eso. Entonces, tranquilo. Nada de ojo por ojo ni diente por diente. Más bien seamos mansos. Siempre buscando la paz con la gente. Pero no simplemente porque haya paz, sino para que esté abierta la puerta siempre para poder hablar de Jesucristo, para poder predicarles, porque tú estás haciendo tesoros en el reino de los cielos, tú estás haciendo puntos
para el reino eterno. Yo no sé si puedo transmitir esta idea en sus cabezas. Entonces, de esa manera es como tenemos que actuar. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amar al enemigo no es sentir ganas de darle una mucha. No, yo sé que hay algunos más bien que da ganas de toserles el pescuezo. Pero ¿qué es amarles? Amarles significa que a pesar de eso que tú sientes, tú le bendices, le haces bien. Si tu enemigo tiene hambre, ni agua al enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Sí me entiendes? Si tiene sed, dale de beber. Amarle es hacer cosas en beneficio de la persona. Aunque por adentro te dé ganas de hacerle pescuezo, de todas maneras tú le ayudas. Porque hacerle bien a alguien que nos inspira amor, cualquiera, hasta los malos se aman entre ellos. Pero en cambio, hacerle bien, amarle, pero amarle con hechos, a una persona que no sientes, pero tú decides amarle de todas maneras, eso es cosa de cristianos. Comienza siendo así y vas a ver que poco a poco Dios va haciendo nacer el sentimiento después. Amar es una decisión, más que ninguna otra cosa. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, eso está vigente. Jesús no vino a abolir esto. Él vino más bien a profundizar estos mandamientos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Oh, hijo y tal y cual. Dios te bendiga, ñaño, Dios te bendiga. No, pues, hermano, ¿a quién estás diciendo eso? Ven para acá, pues, si es más chico. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. La otra vez no te ayudaron. Adrede hicieron algo para afectarte a ti. No importa, cuando tengas la oportunidad, tú devuélveles el mal con un bien. Hazles un bien. Se trata más bien de ganarlos. Dice por ahí el apóstol Pablo, me parece que en Romanos 12, dice que haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Quiere decir que lo vas a avergonzar. Y después vas a decir, chuta, ya, este vecino y ahora me trata tan bien. Qué vergüenza, exacto. Y a lo mejor se vuelve tu amigo. Y a lo mejor te invita, te acepta la invitación de venir a la iglesia. Te acepta la invitación de ir al arte y comparte. Y ahí le brindas también un seco. Y te lo ganas para el Señor Jesucristo. Amén. Orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover también sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Como repito, vea, escúcheme, entre ladrones se aman, se quieren entre ellos, se exponen la vida el uno por el otro, se cuidan entre ellos. Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa? Amarle a tu mamá, cualquiera. No que le llame a mi mujer. Para eso no hay que ser cristiano. Que yo amo a mis hijos, hermano, hasta los animalitos. El asunto es amar al enemigo, al que habla mal de ti, al vecino ese cansón que hay. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos, los pecadores? Y si saludáis solamente a los que os saludan, a vuestros hermanos nada más, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todavía no alcanzamos la perfección, pero vamos para allá.
Y nuestro sueño es que cuando Cristo venga, nos dé ese cuerpo ya sin pecado. Gloria a Dios. Ese día yo voy a sacar en chulla pata, ya nada de malo en nosotros. Estaremos santos y perfectos como Él es. Amén. No penséis ni por un instante que esta ley no está vigente. Es verdad que no somos salvos por la ley. La ley ya no es nuestro medio de salvación, es Jesucristo. Pero somos salvos en Jesucristo para obedecer a Dios, para cumplir la ley de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Vivamos creciendo cada día. Que el Señor cambie nuestro corazón, porque Jesús dijo, de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, si vuestro cumplimiento de la ley no es mejor y mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque ellos por adentro estaban podridos y todo lo hacían por afuera. Nosotros estamos tratando de cambiar por adentro para que lo de afuera también cambie. Esa es la diferencia. Y lo hacemos en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y no me venga con que no hay cómo, es que no se puede, pastor, es que si usted le conoció a mi mujer, uy chica, hasta usted pecaría. Vea, escúchenme. Usted no puede decir, usted diga lo que dice la Biblia. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sí se puede con esa tóxica o con ese tóxico. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí se puede con ese vecino, sí se puede. Entonces, confiese lo que dice la Biblia y créalo. Y va a ver que si usted se persiste en esto, usted va a ver que eso sucede, que eso pasa. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que de aquí, hermano, por nada del mundo, nos estanquemos en el crecimiento, sino que cada día luchemos por ser mejores. No se compare con nadie. Porque el hermano de al lado, de pronto solo tiene 5 años de cristiano, usted tiene 20. Entonces no se puede comparar. Es como usted no puede tomarle un examen de matemáticas o el mismo examen de matemáticos a un niño de tercer grado que a un estudiante de tercer bachillerato. No puede ser el mismo test, el mismo examen para los dos, porque el uno está más grande que el otro. Así mismo, usted compárese con usted mismo. A ver, ¿cómo estaba yo ayer? ¿Estoy mejor hoy día? Compárese consigo mismo, si quiere compararse con alguien. Ya he mejorado un poquito. Y olvídese del resto. Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí, dice la Escritura. Así que no mires la paja del ojo ajeno. Más bien trabaja para sacar la viga que está en tu propio ojo. Y de esa manera seguir adelante. Amén. Amén. ¿La ley está vigente? Sí, Señor. Cristo no le inauguró. ¿Pero está vigente como medio de salvación? No. Pero está vigente para todos los que somos salvos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esto va porque va. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque por el Espíritu Santo tenemos espíritu de sabiduría y de entendimiento. Gracias porque nos haces entender estas cosas. Señor, sabemos que tú eres un Dios santo, santo, santo. Y que sin santidad nadie te va a ver. Así que la santidad va porque va, la santidad no es negociable. Pero te queremos agradecer porque hemos entendido que aunque nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar la santidad, que por más que conozcamos la ley, por nosotros mismos no podemos cumplirla y jamás alcanzaremos la santidad para poder pasar contigo la eternidad. Pero te damos gracias que aunque nosotros no podamos por nosotros mismos, nos has dado a Jesucristo para que pongamos en Él nuestra fe y creyendo en Él podamos cumplir tu voluntad.
Y creyendo en Él, entremos en este proceso de santidad en el que estamos. Obra que tú comenzaste desde el día en que nos entregamos a ti. Y que la vienes perfeccionando día a día. Y lo harás hasta el día en que tú regreses. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza. Nosotros, los que confiamos en Jesús, tenemos la esperanza de un día alcanzar la santidad total y perfecta, Dios mío, que se requiere para entrar en el reino de los cielos. Y ese día será cuando Cristo venga. Si es que nos mantenemos en este camino, si es que morimos en Cristo, si es que morimos en este camino de santidad, o si es que estamos así cuando tú vengas. Oh Dios, que lo entendamos esto, porque tú no viniste a abrogar la ley. Tú no viniste a eliminar la ley, como Pablo dice. Aunque somos salvos y justificados por la fe sin las obras de la ley. Sin embargo, eso no significa que hemos invalidado la ley. La ley no está invalidada. Al contrario, ahora que te tenemos aquí, que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y podemos crecer en la obediencia a tu ley y a tus mandamientos, Dios. Dios, que cada uno de nosotros proponga en su corazón y en su mente, desde este día en adelante, seguir en este camino de santidad. Nunca relajarse, sino cada día crecer un poco más en el Espíritu. Y cada día hacer morir un poco más las obras de la carne. Para que cada día seamos más perfectos. Que estemos siempre en este proceso. Siempre en este camino de la santidad. Gracias, Dios, por hacernos entender que la salvación es una cosa y la entrada al reino de los cielos es otra cosa. Gracias porque nosotros lo tenemos claro. Y esto nos ayuda muchísimo. Gracias, Señor, porque nos bendices y nos enseñas la verdad y tu palabra. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a la iglesia en el mundo entero. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Una linda semana.